Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 16, mes 9, Isaías capítulo 22. En los versículos 1 al 14 se proclama una profecía sobre el Valle de la Visión, que probablemente se refiere a Jerusalén, pero no está tan claro si puede referirse a otro lugar. Se profetiza destrucción, y algo que aprendemos de esta profecía es que no se debe celebrar cuando el Señor ha decretado quebranto. Si el Señor nos ha llamado al arrepentimiento, a una humillación de espíritu, es un pecado terrible el dedicarse a buscar la risa y la fiesta. Dice en el versículo 12, el Señor, Jehová de los ejércitos, llamó en este día a llanto y a endechas, que son cantos de tristeza y lamento, a raparse el cabello y a vestir cilicio, que eran señales externas de lamento. Sin embargo, ¿qué hacía el pueblo? He aquí gozo y alegría, dice el versículo 13. En consecuencia, la mentalidad que ellos tenían era comamos y bebamos porque mañana moriremos, según el mismo versículo mencionado. Y esa expresión fue usada después por el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 para referirse a la gente que no tiene fe o cuya fe es vana, y por tanto son los más dignos de conmiseración, pues creen que su vida está en este mundo bajo el pecado. Por consiguiente, estas personas ciertamente vivían con su mente puesta en la tierra y en el presente. No creían en la vida eterna ni tenían una fe viva en el Señor. En consecuencia, con esta actitud demostraban un corazón completamente indispuesto y rebelde al Señor. Desde el versículo 15 vemos el pecado de Sebna, quien era un tesorero, un mayordomo que disfrutó de su posición de honor, y esto trastornó su entendimiento. Más que servir al Señor, él se concentró en dejar un legado personal. Se hizo un sepulcro, algo así como un monumento, según el versículo 16, lo que demuestra que él quería ser recordado en este mundo y a eso dedicó sus esfuerzos. Por esta razón el Señor lo condenó y lo reemplazó por Eliakim, quien sería un gobernante piadoso y fiel, y a quien se daría la llave de David, según el versículo 22, es decir, la autoridad de este rey y su reino. Con esto, Eliakim anticipa a Cristo, y la promesa que Dios le hace a través del profeta es aplicada a Jesús en Apocalipsis 3:7 como un título mesiánico. Vemos en esto que nuestros esfuerzos deben estar enfocados en servir al Señor y buscar su gloria, en lugar de buscar nuestra propia gloria y exaltación. Capítulo 23. Tenemos la profecía sobre Tiro. El Señor decretó juicio sobre esta ciudad tan importante de Fenicia, en donde se realizaba gran cantidad de comercio marítimo, que era el fuerte de esta ciudad, lo que se destaca una y otra vez en esta profecía. El Señor condena también a todos aquellos que han vivido para los bienes materiales, para acumular patrimonios y engrosar sus posesiones, y no han vivido para Él. No obstante, notemos que dentro de este juicio de igual forma se profetiza gracia, porque en el versículo 18 se anuncia que sus negocios en algún momento serían consagrados para el Señor, y eso probablemente se refería al surgimiento de la iglesia allí, ya en el nuevo pacto. Por otro lado, se usa la expresión de fornicar con los reinos de este mundo, en el versículo 17, lo que también se afirma respecto de Babilonia, en el sentido de ser un sistema de maldad como el sistema humano rebelde al Señor. En consecuencia, los que viven para los bienes de esta tierra, para dar rienda suelta a su codicia, lo que hacen es cometer fornicación espiritual. Capítulo 24. Se proclama un juicio sobre toda la tierra, que se refiere a un acontecimiento que causaría gran conmoción mundial en los días inmediatos en los que el profeta habló. Predice así que entre distintas potencias habría enfrentamientos durante siglos, pero se refiere también, ciertamente, a un evento final que es el juicio universal que realizará el Señor por medio de Jesucristo. Desde el versículo 5 se habla de los moradores de la tierra, y con ellos se refiere a los habitantes de todo el mundo. Dice que ellos traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. En esto notamos que hay un pacto que el Señor hizo y que son leyes inmutables que Dios reveló a la raza humana. El primero que quebrantó este pacto fue Adán, y como el Señor lo puso a él en una posición de representante de la humanidad, como nos señala la Escritura en Romanos 5, entonces todos caímos en él. Por otro lado, este juicio de Dios es universal. Cuando en el versículo 21 dice: acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, es decir, a Satanás y a los ángeles que se rebelaron contra el Señor, y continúa diciendo: y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Es decir, el Señor va a juzgar a las potencias, a los poderes, tanto celestiales como terrenales. En el versículo 23 se aprecia que este juicio también es cósmico, porque dice: la luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Esto nos traslada inmediatamente a la visión de Apocalipsis 4 y 5, de Dios ante los ancianos y los seres celestiales. También se une a las descripciones presentes en los otros profetas respecto del llamado Día del Señor grande y terrible. Será un hito que marcará la intervención definitiva de Dios para traer juicio y salvación.
visión. Por tanto, este capítulo ciertamente se refiere al juicio final, que es un evento universal y cósmico. Salmo 60. Encontramos una nueva plegaria de David pidiendo ayuda contra el enemigo. El contexto aquí está dado por los hechos relatados en 2 de Samuel capítulo 8, en que David estaba expandiendo los dominios territoriales de Israel y derrotó a los moabitas y edomitas. Desde el versículo 1, el salmista eleva un clamor al Señor pidiendo restauración. Es bastante sincero en su ruego, pues ante las situaciones que le ha tocado vivir a él y a su pueblo, dice: «Has hecho ver a tu pueblo cosas duras». Versículo 3. Como pueblo de Dios, a veces pasamos por momentos en los que podemos decir esto, pero también señala: «Has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad». Versículo 4. Es decir, pide al Señor que sea Él que le dé la victoria y pelee por ellos como pueblo. Hace presente al Señor que no ha salido a pelear por su pueblo, que ya no sale con sus ejércitos, y por eso ruega al Señor que le responda y que los restaure. Desde el versículo 6 se manifiesta la respuesta del Señor, quien habla desde su santuario, expresando su plena soberanía sobre los pueblos y su intención de bendecir a Israel, exaltándolo por medio de la victoria. Esta probablemente fue una palabra entregada a través de algún profeta asociado con el templo, que anuncia una victoria inminente. Los lugares mencionados corresponden a regiones de la tierra prometida que serían entregados a Israel para que tomara posesión de ellos en nombre de Dios. Desde el versículo 9, el salmista confiesa y concluye que solo el Señor es el verdadero auxilio. Por ello, termina rogando: «Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres». Versículo 11. Los reyes de Israel tuvieron muchos problemas cada vez que confiaron en la ayuda de los hombres. Por ejemplo, cuando en vez de acudir al Señor, se sostenían en Egipto buscando el apoyo militar, o cuando hacían alianzas con reyes paganos idólatras para procurar auxilio. Debemos tener la convicción de que solo del Señor puede venir nuestra ayuda, y en ese sentido no rendirnos ante los incrédulos, cuando eso implica renunciar o ceder principios o nuestra creencia en la verdad, con tal de tener ese apoyo. Esta debe ser una declaración de fe para nosotros. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Versículo 12. Al leer este salmo, recordemos que Cristo contrasta con David, en que a pesar de ser su hijo según la carne, es también su Señor, y a diferencia del hijo de Isaí, quien fue un rey imperfecto, Cristo es perfecto, sin pecado y siempre victorioso en sus batallas. E incluso cuando parecía que estaba siendo derrotado en el Calvario, estaba sellando su victoria sobre la muerte. Liderados por nuestro Rey Jesús, a pesar de que hayamos visto cosas duras en nuestro paso por esta tierra, entraremos en la victoria eterna de una gloria sin fin ante su presencia. En Él tendremos la seguridad de que heredaremos no una porción de tierra en Canaán, sino lo que ésta anunciaba, es decir, la gloria eterna en los cielos nuevos y tierra nueva. Proverbios capítulo 23, versículos 15 y 16. Nos habla de la alegría de un padre ante la sabiduría del hijo. Realmente un padre piadoso se contentará en que su hijo sea sabio, y eso implica, en primer lugar, que tema al Señor y que viva en obediencia y en fe a su palabra. Esto nos recuerda lo que señala el apóstol Juan: «No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad». Tercera de Juan 1:4. Eso también nos habla en un plano eclesiástico de la alegría que trae a quienes están pastoreando el ver a quienes están bajo su cuidado crecer y obedecer la verdad. También nos lleva a inferir que los padres deben tener una preocupación pastoral por el alma de sus hijos, siendo ellos su primer campo misionero. Gálatas capítulo 2. Desde el versículo 17, el apóstol Pablo sigue desarrollando el argumento de la salvación por la fe en Cristo. Dice en el versículo 19: «Por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios». Esta parte del argumento podemos encontrarla desarrollada extensamente en los capítulos 6 al 8 del libro de Romanos. Y allí nos explica que nosotros en Cristo morimos a la ley, porque todo aquel que muere a la ley ya no es condenado por ella, pues ya está muerto, y la ley solo rige para quienes están vivos. Por consiguiente, nosotros en Cristo morimos para la ley. Tal como en Adán fuimos arrastrados hacia el pecado, en unión con Cristo, nuestro viejo hombre que estaba condenado murió también en esa cruz, y nuestro nuevo hombre que es creado en Cristo es aquel que nació de la unión con Él resucitado, siendo aquel que ha resucitado juntamente con Él y ha sido sentado en los lugares celestiales. Por tanto, ¿cuál es nuestra salvación? Es la unión con Cristo, tanto en su muerte, donde muere también nuestro viejo hombre, como en su resurrección, donde nace nuestro nuevo hombre creado en Él. Y es en ese nuevo hombre que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Es decir, es tan real la salvación que ya es un hecho seguro, cierto, que estamos con Él sentados en gloria. Dios lo ve así como un continuo. Por esa razón, y en ese sentido, es que después debemos entender cuando Pablo dice: «Con Cristo estoy juntamente crucificado», versículo 20, es decir, su viejo hombre,
el Pablo que estaba condenado, y así también nuestro viejo hombre, están crucificados con Cristo, es decir, murió con Cristo, y ahora ya no vivimos nosotros, ese viejo hombre que éramos, sino que vive Cristo en nosotros, y es Él en nosotros quien nos transforma para que seamos hechos nuevas criaturas en Él. Por tanto, lo que vivimos ahora en la carne, es decir, en el cuerpo, no lo vivimos como el viejo hombre que éramos, sino en la fe del Hijo de Dios. Ese nuevo hombre se caracteriza porque vive no por la vista, ni por los sentidos, ni por la carne, ni por la naturaleza de pecado, sino por la fe. Y al final de este versículo 20 se evidencia una declaración conmovedora: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el corazón del Evangelio, el amor de Dios por nosotros en Cristo, que llevó a que su Hijo se entregara por amor a nosotros para rescatarnos. En consecuencia, ¿qué implica cuando tratamos de ganarnos la salvación por nuestras obras? Significa desechar la gracia de Dios. Por eso Pablo dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Versículo 21. Por tanto, no podemos desechar la gracia de Dios, ni insultarla, ni ser malagradecidos con ella, tratando de ganar por nosotros mismos la salvación, sino que debemos confiar en aquel que la obtuvo por nosotros, porque ya no vivimos nosotros, sino que Él vive en nosotros. Capítulo 3, desde el versículo 1, por eso el apóstol Pablo se enoja, se escandaliza de los Gálatas y les dice: oh Gálatas insensatos, es decir, Gálatas necios. Incluso la palabra más exacta para esto sería tontos. Si vemos el original es una palabra muy fuerte. ¿Y por qué Pablo se enojó tanto? Porque alguien los fascinó, y ellos se dejaron fascinar, se dejaron seducir por engañadores que los desviaron de la verdad. Pablo les hizo preguntas retóricas, que son aquellas que sugieren una respuesta obvia, diciendo: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Versículo 2. Y luego: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Versículo 5. Y con eso Pablo les estaba diciendo que siempre ha sido por fe, no por ganarse la salvación por obras. Siempre fue porque Dios les contó la fe como justicia, y eso es lo que hizo con Abraham. Desde el versículo 6, por eso, ahora pasa a hablar de este patriarca y les dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él creyó a Dios, es decir, ejerció fe, y así fue considerado justo delante de Dios, no por las cosas que él hizo, sino por haber creído en la promesa. Eso es ser justificados por la fe, ser considerados y declarados justos delante de Dios por el hecho de creer. Si nosotros tuviéramos el texto griego, veríamos en él que todas estas palabras, creer, creyó, fe, derivan de la misma raíz, que es pisteos, que es la palabra para fe. Entonces, creer y fe para ellos suena muy parecido, no como para nosotros, que son dos palabras con raíces distintas. Por tanto, lo que Pablo está diciendo en otras palabras es que los judíos trataban de seducir a los gálatas para que se sometieran a las ceremonias de la ley y a la circuncisión, y que si ellos hacían esto, entonces y solo entonces serían considerados verdaderos cristianos. Pero ¿qué dice la Escritura? Nos dice que todas estas cosas eran sombras, y que lo que nos hace verdaderamente cristianos es la unión con Cristo por medio de la fe. Por tanto, por más que los judíos se jacten de que ellos están circuncidados y tienen la sangre de Abraham en sus venas, lo cierto es que los verdaderos hijos de Abraham, dice Pablo a los Gálatas, son los que creen. Por consiguiente, nadie se puede jactar, sino de que cree en Dios, y ni aun eso, ya que la fe les fue dada. Por eso dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, es decir, ya que el Dios que inspiró la Escritura sabía que Él iba a abrir la puerta de salvación por medio de la fe a los que no eran judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Versículo 8. Y esa expresión, dio de antemano la buena nueva, es una sola palabra en griego, y es pro-evangelizato, que está relacionada con la raíz evangelio, es decir, evangelio. Por tanto, esto nos quiere decir que el Señor le entregó de antemano el evangelio a Abraham, le dio la buena nueva por anticipado, que no es otra cosa que la noticia que nos salva, por la cual, si creemos en ella, somos salvos por la fe. Por tanto, la conclusión que extraemos del versículo 9 es que, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Eso es lo que debemos rescatar de esto. La salvación es por fe, no por obras. No por la fe misma, sino porque la fe es la manera en que Dios nos une a Cristo. Quienes tenemos esa fe salvadora, recibimos la herencia y la bendición prometida a este patriarca por medio de Cristo.